¿Salir con ella o se acaba el mundo? Ethan Miller había renacido, atado a un simulador de citas y cargado con el objetivo más peligroso imaginable. Si siquiera piensas en irte, haré de este mundo tu pira funeraria, cariño. El día que Serafina Vance sonrió mientras aplastaba distraídamente una estrella en la palma de la mano, Ethan por fin lo entendió. Esto no era un juego romántico. Era una lucha por la supervivencia. Mientras el rayo de teletransportación envolvía a Ethan, Serafina destrozó el sistema con un movimiento de muñeca, con una sonrisa escalofriante. Querida, ¿de verdad creías que un pequeño salto dimensional podría liberarte de la causalidad? En cuanto Ethan Miller abrió los ojos, un torrente de nuevos recuerdos inundó su mente. Había sido transportado a una realidad alternativa y tuvo que completar una misión romántica para pasar al otro mundo. En su vida anterior, había sido un estudiante universitario normal y corriente que se desmayaba en su dormitorio tras pasar demasiadas noches en vela estudiando para los exámenes finales. Nunca esperó despertar de nuevo con 18 años, en el último año de la preparatoria Northwood, y con un sistema extraño. Sistema de simulación de citas activado, objetivo detectado. Serafina, nivel Vance Yandra. Max, puntuación primordial. Misión, romance exitoso con Serafina Vance. Recompensa. ¿Qué demonios es una puntuación primordial?, refunfuñó Ethan para sus adentros, y subió el nivel de Yandra al máximo de inmediato. ¿Intentas provocarme un infarto? Como si fuera una señal, una figura apareció en la puerta del aula. Era una chica increíblemente hermosa, con su largo cabello oscuro cayendo como una cascada, su piel impecable y pálida. Sus ojos claros e inteligentes parecían penetrar el alma. Llevaba una blusa y una falda blancas, sencillas e inmaculadas, que la hacían parecer casi etérea, como un ángel que hubiera entrado en un instituto. Serafina Vance. Su mirada recorrió el aula y finalmente se posó en Ethan. En ese instante, Ethan sintió que el mundo entero se congelaba. Incluso la suave brisa que entraba por la ventana abierta pareció calmarse. Disculpe, preguntó Serafina con una voz suave y musical como campanillas de viento. ¿Está ocupado este asiento? Ethan, momentáneamente aturdido, se apresuró a limpiar los trastos del escritorio de al lado. Ah, ya sé que es gratis. Siéntese, por favor. Serafina esbozó una pequeña y enigmática sonrisa y se acomodó en la silla. En cuanto se sentó, Ethan sintió una extraña onda en el aire. Todo a su alrededor parecía inclinarse sutilmente. Incluso las motas de polvo y los rayos de sol danzaban con más suavidad a su alrededor. Sistema en alerta. Afecto objetivo más un afecto actual. 1/100. Solo un punto. Ethan se arriesgó a mirar de reojo a la chica que estaba a su lado. Estaba organizando tranquilamente sus libros de texto, con un perfil tan perfecto que parecía una escultura. Le costó apartar la mirada. Por cierto, soy Ethan. Ethan Miller. Serafina Vance respondió con voz suave. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de él, Ethan sintió que algo increíblemente profundo e insondable se escondía en ellos. Sonó el timbre y el señor Henderson, el profesor de matemáticas, entró. Bien, clase, cálmense. Hoy hablamos de probabilidad. El señor Henderson destapó su marcador de borrado en seco, pero al tocar la pizarra, la punta se quebró de forma audible. ¡Qué asco! Frunció el ceño y agarró otro. Ese también pareció agotarse al instante. Después de que 5 marcadores le fallaran de maneras cada vez más extrañas, uno incluso se partió por la mitad. Levantó las manos. Vaya, qué raro, señor. Henderson se rascó la cabeza. Bien, ¿sabes qué? Hora libre. Estudia en silencio. Ethan miró a Serafina, completamente desconcertado. Hojeaba tranquilamente su libro de texto, con expresión serena, como si una serie de útiles de escritura no acabaran de cometer un suicidio ritual. Alerta del sistema. Anomalía detectada. Sospecha de intervención primordial. Imposible. A Ethan se le revolvió el estómago. De verdad podría ser. Después de clase, Ethan se armó de valor. Oye, Serafina. ¿Sera? ¿Puedo llamarte Sera? ¿Quieres que almorcemos juntas en la cafetería?
Serafina levantó la vista con un destello de sorpresa en los ojos. ¿Quieres comer conmigo? Claro, ¿por qué no? Eres nueva, ¿verdad? Hay que hacerte sentir bienvenida. Serafina se detuvo unos segundos, y luego una sonrisa radiante se dibujó en su rostro. De acuerdo. Alerta del sistema. Afecto al objetivo +5. Se dirigieron a la bulliciosa cafetería de Northwoodic. Ethan hizo fila para una porción de pizza. ¿Qué te apetece comer, Sera? Cualquier cosa está bien. No soy exigente. Ethan asintió y regresó a la fila. Pero mientras esperaba, se oyó un alboroto detrás de él. ¡Uf! Mi bandeja. ¿Qué pasó? Mi refresco está por todas partes. Oye, mi tenedor se acaba de romper. Ethan miró hacia atrás. La cafetería era un pequeño desastre. Los cartones de leche se volcaron, las bandejas tintinearon y se oyó un alboroto de quejas. Curiosamente, todos los desafortunados eran tipos que habían estado observando disimuladamente los asientos vacíos cerca de donde Serafina había elegido sentarse. Serafina se sentó tranquilamente en una mesa vacía, rodeada por una burbuja de espacio despejado casi sobrenatural. Parecía completamente imperturbable. Alerta del sistema. Fuerte fluctuación primordial detectada. Advertencia, tendencias Yandra del objetivo activadas. Ethan tragó saliva con dificultad, su pizza de repente le pareció menos apetitosa. Llevó la bandeja a la mesa de Serafina y se sentó frente a ella. Sera, esos tipos están teniendo una mala racha, ¿eh? Serafina parpadeó, con una expresión de inocencia. ¿En serio? No me había dado cuenta. Justo entonces, otro tipo, probablemente un deportista, con una bandeja llena de hamburguesas y papas fritas, se acercó pavoneándose, con la clara intención de ligar con Serafina. De repente, se le doblaron los pies como si le hubieran engrasado el suelo. Él y su almuerzo salieron volando. Las hamburguesas resbalaron bajo una mesa, las papas fritas se esparcieron como metralla y el deportista cayó de espaldas con un golpe. Serafina ni siquiera lo miró. Estaba recogiendo una ensalada con delicadeza, y de vez en cuando le dedicaba a Ethan una sonrisa dulce, casi tímida. Alerta del sistema. Afecto objetivo +3. Ethan por fin lo entendió. Esta chica ya se estaba volviendo posesiva, y el universo parecía ser su ejecutor. Durante los siguientes días, Ethan notó cada vez más sucesos extraños alrededor de Serafina. Los exámenes de sus asignaturas favoritas siempre se posponían por imprevistos. Los profesores que parecían desagradarles siempre llamaban diciendo que estaban enfermos. Dondequiera que caminaba, el sol parecía brillar un poco más, e incluso las ardillas del campus, tremendamente asustadizas, se le acercaban. El incidente más flagrante ocurrió cuando, durante una pausa para el almuerzo particularmente soleada, mencionó casualmente, «¡Qué día tan bonito!». Ya sabes, una llovizna lo haría perfecto. Apenas 10 minutos después, empezó una llovizna suave, casi como una disculpa, que duró lo justo para refrescar el aire antes de que volviera a salir el sol. ¿Sí? Ethan finalmente preguntó, ¿tienes algún poder especial? ¿Un poder especial? Serafina ladeó la cabeza, con una pequeña sonrisa en sus labios. No, claro que no. Soy una chica normal. Hizo una pausa y añadió pensativa, aunque, desde pequeña, me he sentido como si el mundo me escuchara a veces. Apenas había pronunciado esas palabras, las esponjosas nubes blancas que flotaban en el cielo azul sobre ellos, lenta e imposiblemente, se reorganizaron formando un corazón perfecto y enorme. Ethan se quedó mirando. ¿Cierto? Alerta del sistema. El objetivo utiliza inconscientemente la autoridad primordial. Advertencia. Objetivo romántico urgente. De lo contrario, las consecuencias serían impredecibles. ¿A qué te refieres? Consecuencias impredecibles. Ethan activó mentalmente el sistema. Respuesta del sistema. Si la entidad primordial experimenta emociones negativas intensas, podría provocar la aniquilación global. Un sudor frío brotó de la piel de Ethan. Global. Aniquilación.
Así que no solo intentaba salir con una chica yandere, sino con una entidad primordial yandere capaz de destruir el mundo. Serafina se acercó de repente, con voz suave y preocupada. Ethan, estás pálido. ¿Estás bien? Su rostro estaba a centímetros del suyo, su cálido aliento rozando su mejilla, haciéndole latir el corazón con fuerza. No, estoy bien. Acabo de recordar algo que olvidé hacer. Serafina lo observó unos segundos, luego extendió la mano y le tocó suavemente la frente. No tenía fiebre. Bien. Su toque le provocó un escalofrío en la espalda. Alerta del sistema. Afecto objetivo +2. Entonces, Sera. Dijo Ethan, desesperado por cambiar de tema. ¿Qué te gusta hacer para divertirte? ¿Algún pasatiempo? Pasatiempos. Serafina reflexionó, con la mirada perdida por un momento. Me gusta ver atardeceres, escuchar la lluvia, y también me gusta. Hizo una pausa, con un ligero rubor en sus mejillas. Estar con gente que me gusta. Alerta del sistema. Afecto objetivo +5. Ethan sintió un calor que le recorría el pecho. Estaba a punto de responder cuando una voz lo interrumpió. Sera, hola. Un chico alto y guapo, de sonrisa fácil, se acercó a su mesa. Ethan lo reconoció. Chad Stevenson, presidente del Consejo Estudiantil de la Preparatoria Northwood. Un chico de oro en todos los sentidos. Sera, dijo Chad, mostrando una sonrisa encantadora que probablemente funcionaba con el 99% de la población femenina. Quería invitarte personalmente a la reunión de bienvenida del Consejo Estudiantil este fin de semana. ¿Qué te parece? Antes de que Chad pudiera terminar, la baldosa de linóleo justo debajo de su costosa zapatilla se quebró de repente con un ruido agudo. Perdió el equilibrio, se agitó un momento antes de chocar contra una gran maceta decorativa de helechos junto a la entrada de la cafetería, donde terminó con la cara llena de hojas. Los estudiantes cercanos se quedaron sin aliento y rieron disimuladamente. Esa baldosa había estado perfectamente bien hacía un segundo. Serafina observó la indigna caída de Chad con una expresión completamente neutral, aunque Ethan creyó ver un destello de fastidio en sus ojos. Lo siento, dijo con voz aún dulce. No me interesa. Entonces, agarró la mano de Ethan, con una firmeza sorprendente, y lo apartó, dejando que Chad se desenredara entre el follaje. Alerta del sistema. Afectación del objetivo +8 alertas del sistema. Rechazo intenso detectado. Una entidad primordial neutralizaba automáticamente la amenaza. Ethan se dejó llevar, con la mente como un torbellino. Una parte de él se sentía halagada por la posesividad de Serafina. Otra parte sintió una punzada de lástima por Chad, cubierto de helechos. Sera, acabas de... ¿Hice qué? Serafina se giró, con un brillo peligroso y hermoso en los ojos. En nada. Ethan se echó atrás de inmediato. Nada en absoluto. Serafina sonrió, con una lenta y satisfecha curva en sus labios. Solo me interesas tú, Ethan. Nadie más importa. Alerta del sistema. Afecto objetivo +10 afectos actuales. 34/100. Llegó el fin de semana, y Ethan, con el corazón latiendo con fuerza, armó valor. Sera, ¿quieres ir mañana al Parque Megalán? Se le iluminaron los ojos. ¿Un parque de atracciones? Sí. Nunca he estado en uno. Alerta del sistema. Afecto al objetivo +3. Llegaron a Megaland Park, el parque temático más grande de la ciudad. Pero en cuanto cruzaron las puertas, Ethan notó algo extraño. El parque estaba inusualmente vacío para ser sábado, y el clima era sorprendentemente perfecto, un sol radiante sin una sola brisa. ¡Qué día tan bonito! Serafina daba vueltas alegremente, con la falda ondeando. Al completar su giro, todos los macizos de flores que rodeaban la plaza de entrada, incluso aquellos con capullos bien cerrados, estallaron en una vibrante floración simultánea. Los empleados del parque se quedaron atónitos. Señorita, ¿cómo? Uno tartamudeó. Serafina lo miró, genuinamente desconcertada. ¿Hacer qué? Ethan intervino rápidamente.
Supongo que fue solo una coincidencia. Vamos a subirnos a algunas atracciones. Su primera parada fue la noria gigante. Mientras el coche ascendía lentamente, Serafina contemplaba la vista panorámica con deleite infantil. ¡Guau! ¡Es tan hermoso! Ethan, mira las nubes. Ethan siguió su dedo índice y casi se atragantó. En lo alto, las nubes blancas y esponjosas se habían dispuesto para deletrear, claras como el día. Será de Ethan. Eso es. Bastante obvio. ¿Tartamudeó? Serafina ladeó la cabeza. Obvio que. Y nada. Ethan se secó una gota de sudor de la frente. Cuando la noria llegó a su punto más alto, Serafina se inclinó de repente y apoyó la cabeza suavemente en el hombro de Ethan. Su cabello olía ligeramente a lluvia y cítricos. Ethan, murmuró, cuando estoy contigo, siento que el mundo entero se vuelve un lugar más apacible. Alerta del sistema. Afecto objetivo más 15. El corazón de Ethan dio un vuelco. Estaba a punto de decir algo, lo que fuera, cuando oyó un gas afuera. Miró hacia abajo. Una gran multitud se había reunido al pie de la noria, todos apuntando hacia su coche. ¿Qué pasa?, preguntó Serafina, asomándose. En cuanto su mirada se posó en la escena de abajo, un arco iris brillante e increíblemente vívido se arqueó en el cielo, sus 7 colores enmarcando perfectamente su coche en su cenit. Todo el parque estalló en vítores y flashes. Dios mío, un arco iris. Es increíble. Rápido, toma una foto. Serafina miró el arco iris con los ojos abiertos de par en par. Es precioso. Ethan, qué suerte tenemos hoy. Alerta del sistema. Target creó inconscientemente una atmósfera romántica. Después de la noria, exploraron más Megalán. Pero los eventos posteriores consolidaron la creciente comprensión de Ethan. Esta chica no solo tuvo suerte. Era un milagro andante y parlante. O tal vez un desastre natural disfrazado de forma muy bonita. Cuando subieron a la montaña rusa del terror, lo que debería haber sido una experiencia escalofriante y desalentadora se sintió inquietantemente suave, como si la propia pista ajustara sutilmente sus ángulos para amortiguar cada bache y giro. En la casa de los horrores, los actores disfrazados que interpretaban a demonios y monstruos parecían evitar a Serafina. Algunos de los animatrónicos más elaborados incluso chisporrotearon y murieron cuando ella se acercó. Un pobre actor zombie, tambaleándose por una esquina, la vio, gritó y huyó en dirección contraria, tropezando con su propio disfraz podrido. La exhibición más descarada fue en el juego de feria del Callejón del Tirador. Serafina, alegando que nunca había sostenido un rifle de juguete, cogió uno. Sin siquiera parecer apuntar, cada perdigón que disparaba se curvaba de forma imposible en el aire para dar en el centro del pequeño objetivo. 10 disparos, 10 dianas. El guardabosques, un hombre canoso que probablemente lo había visto todo, se quedó boquiabierto y, sin decir palabra, le entregó el peluche más grande como premio. Señorita, ¿sí? ¿Ha participado en tiro competitivo antes? Por fin lo logró. Ay, no, dijo Serafina, abrazando un unicornio gigante de peluche, con los ojos entrecerrándose en una media luna de felicidad. Supongo que solo tengo suerte. Ethan, cuyos brazos ahora también cargaban con una variedad de pequeños premios que ella había ganado, solo podía pensar, esto no es suerte, es como si tuviera trucos para la realidad. Alerta del sistema. Afecto objetivo más 5. Cariño actual, 57/100. Al caer la noche, descansaron en un banco junto al sereno lago del parque. El sol poniente proyectaba un resplandor dorado sobre el agua ondulante y una suave brisa mecía las hojas de los sauces llorones. Serafina, recortada contra el cielo vibrante, lucía de una belleza impresionante. Ethan, dijo en voz baja, hoy fue muy divertido. Creo que nunca me había sentido tan feliz. Yo tampoco, respondió Ethan, y lo decía en serio. Serafina se volvió hacia él, con una emoción compleja que él no podía descifrar. Ethan, si algún día descubrieras quién soy realmente, ¿seguirías tratándome así? Ethan hizo una pausa y luego dijo con total sinceridad, no importa quién o qué seas, Sera, para mí eres Serafina. Las lágrimas brotaron de los ojos de Serafina, pero las contuvo con una sonrisa temblorosa. En serio,
Alerta del sistema, afecto del objetivo +20. Alerta importante, el objetivo experimenta una intensa fluctuación emocional, un aumento de poder primordial. Como si fuera una señal, una bandada de elegantes cisnes blancos apareció de repente en el lago, deslizándose en una perfecta formación de corazón alrededor de la pequeña isla arbolada del centro. El atardecer resplandeció simultáneamente con colores aún más espectaculares, imposibles, como si el mundo entero contuviera la respiración y ofreciera un espectáculo solo para ellos. «Es tan hermoso», susurró Serafina, con la mirada fija en la escena y los ojos brillantes. Ethan la miró, la forma en que la luz moribunda iluminaba la curva de su mejilla, la emoción pura y manifiesta en su rostro, y un impulso abrumador lo invadió. Extendió lentamente la mano, rozando suavemente su mejilla con los dedos. Serafina no se apartó. En cambio, cerró los ojos y contuvo la respiración. Justo cuando sus labios estaban a punto de encontrarse, una voz inoportuna interrumpió el momento. «Sera, ahí estás». Interrumpiendo su casi beso estaba nada menos que Chad Stevenson, aún con aspecto algo desgastado por su encuentro con el helecho, con una pequeña venda en la mejilla. Cojeaba ligeramente al acercarse. «Sera, te he estado buscando por todas partes». Chad ignoró por completo a Ethan y se dejó caer en el banco junto a Serafina. «Te fuiste con tanta prisa ayer que no pude terminar lo que estaba diciendo». El rostro de Serafina se endureció al instante. Ethan sintió que la temperatura ambiente bajaba varios grados, e incluso los cisnes del lago parecían vacilar en su formación cardíaca, con una expresión vagamente inquieta. «Chad», dijo Serafina con una voz peligrosamente tranquila. «Creo que dejé muy claro mi desinterés». «Ah, no seas así», insistió Chad, acercándose con aire de confianza inmerecida. «Sé que se hacía el difícil. Las chicas hacen eso. Mira, mi familia es bastante conocida en esta ciudad, Sera. Y bueno, la gran cosa. Quédate conmigo y todo irá bien. No te arrepentirás». Incluso tuvo la audacia de intentar tomarle la mano. Sus dedos apenas se habían movido 1 centímetro cuando una fuerza invisible, como una ráfaga repentina de viento, le arrancó la mano. «¿Qué?» Chad frunció el ceño, sacudió la mano y lo intentó de nuevo, con más determinación. Esta vez, la fuerza repelente fue mucho mayor. Salió volando hacia atrás con un grito, agitando los brazos como aspas de molino, antes de caer con un chapoteo enorme e indigno justo en medio del lago. «¿Ayuda?» «No sé nadar», balbuceó, agitándose dramáticamente. Los cisnes, que se habían dispersado ante su repentina inmersión, se reagruparon. En lugar de ofrecerle ayuda, se abalanzaron sobre él, picoteándole la cabeza y aleteando furiosamente, graznando de una forma agresiva, nada común en los cisnes. «Ark, aléjense de mí, pájaros psicópatas». Ethan y Serafina estaban sentados en el banco, observando la batalla acuática de Chad contra el escuadrón aviar. «¿Deberíamos ayudarlo?», preguntó Ethan, intentando reprimir una sonrisa. Serafina ladeó la cabeza, pensativa. «No, quizás esto le enseñe algo sobre el espacio personal». Alerta del sistema. El rasgo Yandra del objetivo se intensifica. Advertencia. Se detectó intención violenta del objetivo. Intención violenta. Ethan se alarmó. Rápidamente tomó la mano de Serafina. «Sera, creo que aprendió la lección. Vamos por un helado». Al sentir el cálido abrazo de Ethan, la expresión de Serafina se suavizó casi al instante. El brillo asesino de sus ojos se desvaneció. «De acuerdo». En cuanto ella accedió, los cisnes cesaron bruscamente su ataque y se alejaron, dejando a Chad, empapado y con dificultad, remando hasta la orilla. Finalmente salió, empapado, con la ropa de diseñador destrozada y el pelo pegado a la cabeza con restos de algas viscosas. «Serafina, avanza», gritó, señalando con un dedo tembloroso y la voz ronca. «Espera. No pienso rendirme». Justo cuando las palabras salieron de su boca, un trueno ensordecedor resonó en el cielo vespertino, por lo demás despejado. Un rayo dentado impactó al instante en un alto roble justo al lado de donde se encontraba Chad. El enorme tronco se partió con un ruido similar a una explosión y se estrelló contra el suelo, rozándolo por poco. Chad, muerto de miedo,
soltó un grito que sospechosamente sonaba como el de su mamá, olvidándose por completo de su manada y salió corriendo del parque tan rápido como sus zapatillas empapadas le permitieron. Al observar su figura alejarse rápidamente, Serafina finalmente se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción. Al mejorar su ánimo, la amenazante y aislada nube de tormenta que había surgido de la nada se desvaneció, y el cielo recuperó sus tranquilos tonos crepusculares. Soa preguntó Ethan con cuidado, ¿de verdad estabas enfadada? Enojada parpadeó Serafina con inocencia. Un poco, quizá. No me gusta que interrumpan nuestras citas. Alerta del sistema. Afecto objetivo +5. Afecto actual, 82/100. Y cuando te enojas, ¿alguna vez haces cosas extremas?, insistió Ethan, necesitando saber. Serafina ladeó la cabeza, pensativa. ¿Cosas extremas como qué? Bueno, no sé. Acabar con el mundo, soltó. Serafina lo miró fijamente un segundo y luego se echó a reír, una risa brillante y clara. Ethan, tienes una imaginación tan activa. ¿Cómo podría destruir el mundo? No soy un dios ni nada parecido. Alerta del sistema. El objetivo desconoce su verdadera naturaleza. Ethan sintió un pequeño alivio. Bueno. Pero, hipotéticamente, si tuvieras ese poder, ¿qué harías con él? Serafina pensó un buen rato. Su sonrisa se desvaneció en una expresión más seria. Se giró hacia él, sus ojos brillando con una intensidad que le provocó un escalofrío. Si de verdad tuviera ese poder. Su voz se redujo a un susurro. Haré que este mundo solo nos tenga a ti y a mí. Alerta del sistema. Peligro. El rasgo yandere del objetivo despertó por completo. Un escalofrío recorrió la espalda de Ethan. Ella sí que era una yandere. Una yandere destructora de mundos, con Y mayúscula. Es broma. Serafina soltó una risita repentina, y la peligrosa intensidad se desvaneció tan rápido como había aparecido. Extendió la mano y pellizcó juguetonamente la mejilla de Ethan. Mírate, estás tan pálido. ¿Te asusté? Alerta del sistema. Afecto al objetivo +3. Aunque dijo que bromeaba, Ethan vio la seriedad absoluta en sus ojos. Esta chica, aparentemente inocente y hermosa, albergaba en su interior una posesividad aterradora y absoluta. Y lo que era aún más aterrador, aparentemente poseía el poder de hacer realidad un deseo tan horripilante. De vuelta en la preparatoria Northwood, Ethan notó que los fenómenos anómalos que rodeaban a Serafina se agudizaban aún más. Primero, estaba Chad Stevenson. Tras su traumática experiencia en Megaland Park, su vida se convirtió en una comedia de errores. Tropezaba con nada en los pasillos, se atragantaba con la comida en la cafetería, sus bolígrafos se quedaban sin tinta durante exámenes cruciales, y con frecuencia, encontraba los dispensadores de papel higiénico y los cubículos a los que entraba misteriosamente vacíos. Lo más alarmante era que, cada vez que intentaba acercarse a Serafina, incluso a distancia, ocurrían accidentes. Un escalón crujía de repente y cedía bajo sus pies. El pomo de una puerta se le caía en la mano. Incluso las puertas de las aulas parecían haber desarrollado la costumbre de cerrarse de golpe y atraparlo momentáneamente. Menuda mala racha. Ethan murmuró, viendo cómo la corbata de Chad se enganchaba en una taquilla al cerrarse. Casi sintió lástima por el tipo. Casi. Es pura coincidencia, ¿verdad?, comentó Serafina con suavidad a su lado, sin levantar la vista del libro de historia, como si estos sucesos no tuvieran nada que ver con ella. Además de Chad, otros chicos que intentaron, aunque fuera sutilmente, acercarse a Serafina también sufrieron diversas formas de castigo divino. Algunos desarrollaron misteriosos virus estomacales que duraban 24 horas. Otros sufrieron sarpullidos repentinos e inexplicables. Una admiradora particularmente persistente incluso fue atacada por una paloma al intentar entregarle una nota. Poco a poco, los estudiantes varones comenzaron a evitar a Serafina. A sus espaldas, comenzaron a llamarla Sera la maldición. Curiosamente, Ethan no solo evitaba la mala suerte, sino que parecía estar bendecido con un torrente inagotable de buena fortuna. Le resultaban útiles. Apuntes olvidados justo antes de un examen sorpresa.
La fila de la cafetería se acortaba milagrosamente en cuanto él se unía. Incluso los bolígrafos o libros perdidos reaparecían en su escritorio como teletransportados. Ethan, qué buen karma tienes últimamente, dijo Kevin, su compañero de escritorio, un día con envidia manifiesta después de que Ethan encontrara un billete de $20 en el suelo. Ethan miró a Serafina, que tomaba notas diligentemente, con una leve sonrisa casi imperceptible en los labios. Sabía que estaba manipulando la situación, manipulando la realidad a su favor. Alerta del sistema. Objetivo: protegiendo inconscientemente al anfitrión. Durante un descanso del estudio, Ethan decidió abordar los rumores. Sera comenzó con suavidad: ha habido algunos. Se rumorea sobre ti en la escuela. ¿Susurros? Serafina levantó la vista, y por un instante fugaz, Ethan volvió a ver ese brillo peligroso en sus ojos. Sí, algunos dicen que eres un gafe. Que los chicos que intentan acercarse a ti terminan teniendo mala suerte. Serafina parpadeó, y una sombra de tristeza cruzó su rostro. Ah, con que por eso todos me han estado evitando. Su voz estaba teñida de una soledad que le conmovió el corazón a Ethan. No me lo creo, dijo Ethan con firmeza, mirándola a los ojos. Para mí, eres simplemente Serafina. Serafina, amable, hermosa y dulce. Los ojos de Serafina se iluminaron al instante. ¿En serio, no temes que te traiga mala suerte? Para nada, dijo Ethan, extendiendo la mano para tomarla. Su piel era suave y fresca. De hecho, creo que conocerte es lo más afortunado que me ha pasado en la vida. Alerta del sistema. Afecto objetivo más 15 afectos actuales. 97/100. A Serafina se le llenaron los ojos de lágrimas. Le apretó la mano con fuerza. Ethan. En ese momento, una suave e inexplicable brisa inundó la silenciosa sala de estudio de la biblioteca. Los libros de texto y papeles de todos crujieron. Las páginas se movieron frenéticamente. Excepto los de Ethan y Serafina, que permanecieron completamente inmóviles, como protegidos por una fuerza invisible. Aún más extraño, un grupo de estudiantes en una mesa cercana, un grupo que Ethan reconoció como la fuente principal de los rumores sobre Sera la maldición, de repente empezó a estornudar. Violentamente. Uno tras otro. En una reacción en cadena cómica e imparable. ¡Achú! ¡Achú! ¿Qué demonios? ¡Achú! ¿Por qué no puedo parar de achú? Al ver la cacofonía de estornudos, Ethan y Serafina intercambiaron una mirada. ¡Qué coincidencia tan notable!, susurró Ethan. Serafina parpadeó con inocencia. Quizás se estén resfriando. El clima ha estado cambiando mucho. Alerta del sistema. El objetivo castiga inconscientemente a quienes difunden rumores maliciosos. Esa tarde, caminando a casa desde la escuela, las hojas de otoño crujían bajo sus pies. Serafina se detuvo de repente. Ethan, dijo, con una voz inusualmente vacilante. Hay algo que quiero decirte. ¿Qué es? Dudó un buen rato. Finalmente habló, con la mirada fija en el suelo. La verdad es que siempre he sido un poco raro. Desde niño. Raro. Serafina asintió, sin mirarlo. Me di cuenta. Las cosas que anhelo, que de verdad anhelo, a menudo se hacen realidad. Si quiero que haga sol, lo hace. Si quiero que llueva, llueve. Si quisiera tener a alguien que no me gustara, mala suerte, lo tendría. Finalmente levantó la cabeza, con los ojos llenos de una ansiedad vulnerable. ¿Lo crees? ¿Crees que doy miedo? A Ethan le dolió el corazón. Estaba tomando conciencia de su poder, pero aún no entendía su verdadera naturaleza ni su origen. No, dijo Ethan con suavidad, extendiendo la mano para colocarle un mechón de cabello detrás de la oreja. Su piel era increíblemente suave. Cada persona es especial a su manera, Sera. No hay nada de aterrador en eso. ¿En serio? ¿En serio? Ethan sonrió. Y oye, si de verdad tienes ese poder, ¿podrías usarlo para asegurarnos de que siempre estemos juntos? Serafina lo miró fijamente, con un rubor intenso subiendo lentamente por su cuello. ¿Tú? ¿Qué dices?
Hablo en serio. Ethan le tomó las manos, con el corazón latiéndole con fuerza. La miró directamente a los hermosos ojos, llenos de incertidumbre. Serafina Vance, me gustas mucho. En cuanto esas palabras salieron de sus labios, Ethan sintió que el mundo entero a su alrededor se sumía en un silencio absoluto. El viento se apagó. El susurro de las hojas se acalló. Incluso el zumbido distante de la ciudad pareció desvanecerse. Serafina abrió mucho los ojos y entreabrió ligeramente los labios mientras temblaba. Su rostro, desde sus delicadas orejas hasta la línea de su garganta, se tiñó de un carmesí que a Ethan le pareció absolutamente cautivador. Yo también. ¿Tartamudeó? Su voz era apenas un susurro, casi inaudible. En ese momento, una alarma aguda y penetrante resonó en la mente de Ethan. Advertencia, advertencia, el poder primordial despertando por completo. Alerta crítica del sistema. Objetivo cariñoso 100%. Misión cumplida. Distribución de recompensas iniciada. Recompensa, una oportunidad de renacimiento. Transporte al otro mundo inminente. ¿Qué? Gritó Ethan para sus adentros. Aquí. Cuenta regresiva iniciada. 10. 9. 8. Espera. Sistema, esto es demasiado repentino. Ethan miró frenéticamente a Serafina. Ella seguía sonrojada, con la cabeza gacha tímidamente, completamente ajena a la cuenta regresiva invisible ni al caos en su mente. 7. 6. 5. Soa. Ethan la agarró por los hombros con voz urgente. Escúchame. Creo que estoy a punto de hacerlo. 4. 3. Serafina miró hacia arriba. Su tímida confusión se transformó al instante en conmoción, y luego en horror. Ethan, tu cuerpo. Se quedó mirando, paralizada, mientras sus manos comenzaban a brillar y volverse translúcidas. 2. 1. Lo siento, ¿será? El transporte comenzó. Ethan sintió que su forma física se disolvía, desintegrándose en incontables motas de luz brillante. Su consciencia comenzó a desvanecerse, mientras una extraña sensación de atracción lo dominaba. Lo último que vio fue el rostro de Serafina, sus hermosos rasgos contorsionados en una expresión de puro terror e incredulidad. «No». Serafina gritó, un sonido crudo y desesperado que pareció desgarrar la realidad misma. Se abalanzó hacia adelante, extendiendo la mano para agarrarlo. Pero sus dedos atravesaron la luz que se disipaba, agarrando solo aire. «No. No. Ethan, no puedes irte». Su voz ya no era solo un grito. Fue un rugido de angustia y furia que resonó con una fuerza inimaginable. En ese preciso instante, el mundo entero empezó a temblar violentamente. El cielo se quebró. Literalmente. La serena extensión azul se quebró como un cristal roto. Un vacío oscuro y abismal se filtraba por las fisuras que se extendían rápidamente. El suelo se sacudió y rugió. Los edificios a lo lejos se balanceaban como gigantes ebrios. Los árboles fueron arrancados de la tierra como por una mano invisible. Error del sistema. Error del sistema. Fallo crítico. Desgarro espacial detectado. Transporte abortado. Reintegración del host iniciada. Ethan sintió que su consciencia, que se desvanecía, era violenta y dolorosamente arrancada. La agonía de su cuerpo al recomponerse casi lo desmayó. Pero lo que vio cuando se le aclaró la visión fue mucho más aterrador. Serafina flotaba en el aire. Su larga y oscura cabellera ondeaba a su alrededor como si estuviera atrapada en un huracán, aunque no había viento. Sus ojos, normalmente tan suaves y claros, ahora brillaban con una intensa luz dorada. Pequeños relámpagos incandescentes crepitaban y danzaban alrededor de su esbelta figura. Su expresión ya no era la de una adolescente tímida y dulce. Era una mirada de fría majestuosidad cósmica mezclada con una rabia casi insoportable. ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde?
Su voz era una sinfonía de 1.000.000 de voces hablando al unísono, un sonido que vibraba en los huesos de Ethan, resonando con una fuerza inmensa y aterradora. Ethan había caído de rodillas, mirándola fijamente, completamente petrificado. ¿Será? Tú. Te lo dije, dijo Serafina, descendiendo lentamente hasta que sus pies apenas tocaron el pavimento agrietado. Sus ojos dorados, desprovistos de calidez, estaban fijos en Ethan. En este mundo solo estaremos tú y yo. Con cada palabra que pronunciaba, el aire a su alrededor vibraba con una visible onda expansiva. A lo lejos, los rascacielos comenzaron a desmoronarse. Enormes abismos se abrieron en la tierra. Pero, extrañamente, toda la destrucción cataclísmica, meticulosa y casi cortésmente, evitó el pequeño trozo de tierra donde Ethan se arrodilló. Advertencia. Entidad primordial completamente despierta. Estabilidad mundial en 0. Un 1% y cayendo. El sistema chilló en su mente, su habitual calma y monotonía sustituida por un pánico frenético y digitalizado. Sera, cálmate. Ethan se obligó a hablar, con la voz temblorosa a pesar de sus esfuerzos. Intentó ponerse de pie. ¿Puedo explicarlo? Explícame. Serafina ladeó la cabeza, un gesto que antes era adorable y ahora parecía completamente extraño y amenazante. Explícame por qué intentas dejarme. Explícame ese extraño sistema parasitario que llevas. O quizás explica que tu forma de acercarte a mí, desde el principio, fue parte de algún plan manipulador. A Ethan se le encogió el corazón. Ella lo sabía. Ella lo sabía todo. Yo. Oh, lo sé todo, dijo Serafina. Y entonces sonrió. Una sonrisa de una belleza sobrecogedora y terrible que prometía aniquilación. Desde el primer día que entraste en mi aula, lo presentí. Llevas un aura, Ethan, un aroma que no pertenece a este mundo. Empezó a caminar lentamente hacia él, cada paso delicado hacía que el suelo bajo sus pies se agrietara y se hundiera ligeramente. Pero te dejaré acercarte de todos modos. ¿Por qué? Extendió la mano, sus dedos fríos recorrieron la línea de su mandíbula. El roce fue ligero como una pluma, pero le provocó una descarga eléctrica por todo el cuerpo. Me gustó cómo me mirabas. Ethan permaneció paralizado, demasiado aterrorizado para moverse. Su tacto era como hielo y fuego. ¿Sabías qué?, susurró, rozando su oreja con los labios, su aliento como un céfiro gélido. Este mundo es mi sueño, mi creación. Y tú, Ethan Miller, eres lo único real en él. Sus palabras impactaron a Ethan como un golpe físico. Finalmente, comprendió verdaderamente el significado de la entidad primordial. Serafina era este mundo. Su creadora, su diosa. El tejedor de su realidad. El dueño absoluto de toda la existencia en su interior. Serafina presionó un dedo fino sobre sus labios. No hables. Solo prométemelo. Prométeme que te quedarás aquí, conmigo, para siempre. Sus ojos dorados se desvanecieron lentamente, volviendo a su hermoso color avellana habitual. El aura destructiva que la rodeaba se apaciguó. Las grietas en el cielo comenzaron a sanar, brillando como heridas en proceso de curación. Los violentos temblores en la tierra se calmaron gradualmente. La amenaza fue contenida. La estabilidad mundial se restableció al 85%. Al recalibrarse, el sistema en su cabeza pareció emitir un suspiro de alivio digitalizado. Ethan miró a la chica que tenía delante. Esta criatura de inmenso poder, que ahora parecía casi frágil, lo observaba con ojos implorantes. Todavía estaba aterrorizado, pero una extraña mezcla de otras emociones se arremolinaba en su interior. Lástima. Asombro. Y, para su confusión, un cariño profundo e innegable. Se había acercado a ella para completar una misión, sí. Pero en algún momento, a través de todos los extraños sucesos y tendencias de Andere, había llegado a sentir un cariño genuino por esta chica solitaria y peligrosa. Lo prometo, se oyó decir Ethan. Los ojos de Serafina se iluminaron al instante, brillando más que cualquier estrella, como fuegos artificiales explotando en el cielo nocturno. Se arrojó a sus brazos, aferrándose a él con una fuerza desesperada. ¡Ay, Ethan! Sabía que lo harías.
Sabía que eras la mejor. En ese momento, volvió a ser la chica inocente y alegre que había conocido. Pero Ethan sabía que, bajo esa apariencia dulce y cautivadora, se escondía un poder capaz de deshacer universos con un solo pensamiento. Estado final de la misión. Romance exitoso. Objetivo asegurado. Elección del anfitrión. 1. Pasar al otro mundo inmediatamente. Alto riesgo. 2. Permanecer en este mundo para siempre. Consecuencias desconocidas. El sistema presentó sus opciones. Ethan miró a Serafina, acurrucada en sus brazos. Ella le sonreía radiante, con una adoración tan intensa que casi daba miedo. Sabía con absoluta certeza que si decidía irse, este mundo, y posiblemente muchos otros, serían aniquilados por la furia incandescente de su corazón roto. Y la verdad era. ¿Estaba siquiera seguro de querer irse? El sistema Ethan pensó, ¿y si decido quedarme? La decisión es irreversible. El anfitrión se convertirá en un residente permanente, una parte integral de la matriz de realidad de este mundo. Se cortarán todas las conexiones externas. Lo entiendo. Ethan respiró hondo y luego ahuecó suavemente el rostro de Serafina entre sus manos. Sera, hay algo más. Un secreto que tengo que contarte. La verdad es. Renací aquí. Vengo de otro mundo. La expresión de Serafina no mostró sorpresa alguna. En cambio, una sonrisa cómplice, casi traviesa, se dibujó en sus labios. Lo sé. ¿Tú? Tú lo sabes. Claro, dijo ella, dándole un codazo juguetón en el pecho. Desde el primer día, la forma en que me mirabas. No era como se mira a un desconocido. Fue un reconocimiento. Ethan se quedó sin palabras. Ella lo había sabido desde el principio. Entonces, ¿no estás enojada? ¿Qué me acerqué a ti por una? Una misión. Una misión para enamorarme de ti. Serafina terminó por él y negó con la cabeza, su cabello oscuro le rozó la mejilla. Ya no importa el porqué, Ethan. Lo que importa es el resultado. Te gusto, y tú me gustas. Más que gusto. Se puso de puntillas y le dio un beso suave y prolongado en los labios. Fue dulce y un poco posesivo. Eso es todo lo que importa, susurró contra su boca. El beso terminó. Final. Mágico. Una corriente cálida lo recorrió. Y al hacerlo, la voz del sistema resonó una última vez en su mente. Intención del anfitrión confirmada. Elección finalizada. Permiso de permanencia. Se inició el protocolo de desvinculación del sistema. Todos los parámetros se transfirieron a la autoridad mundial principal. Ha sido un privilegio. Que tengas una feliz existencia. Adiós. Una punzada leve y aguda en la cabeza, y luego. Silencio. La omnipresente interfaz del sistema, los registros de misiones, los contadores de afecto, todo había desaparecido. Supo, con una extraña sensación de irrevocabilidad, que el sistema había desaparecido. Ahora estaba verdaderamente solo, atado a este mundo, a Serafina. Pero, sorprendentemente, no sentía arrepentimiento. Solo una paz profunda, aunque algo aterradora. ¿Qué pasa?, preguntó Serafina, percibiendo el sutil cambio en él. Nada. Ethan sonrió, negando con la cabeza, pensando. Quedarme aquí, contigo, no sería tan malo después de todo. Los ojos de Serafina se abrieron de par en par, y entonces brillaron con una luz tan brillante que parecía eclipsar al sol. ¿En serio? ¿Lo dices en serio? ¿Te quedarás conmigo? ¿Para siempre? Sí. Ethan dijo, con una sonrisa genuina extendiéndose por su rostro. Para siempre. En el momento en que lo dijo, el mundo a su alrededor se transformó de nuevo. Los últimos vestigios de daño de su anterior arrebato desaparecieron. El pavimento agrietado se alisó, los edificios distantes se erguían altos e intactos, y el cielo recuperó un azul perfecto e impecable. Más asombroso aún, ya no estaban en una calle deteriorada de la ciudad. Estaban en medio de un jardín de una belleza impresionante, rebosante de flores de todos los colores imaginables, con un delicado cenador blanco en el centro.
Esto es. Ethan miró a su alrededor con asombro. Nuestro hogar, dijo Serafina con una voz suave y llena de felicidad. Ella tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él, y lo condujo hacia el cenador. Acabo de hacerlo. ¿Te gusta? Dentro del cenador había una elegante mesa de hierro forjado con 2 sillas, ya servida con una bandeja de exquisitos pasteles y 2 tazas de té caliente humeante y aromático. ¿Sabes, puedes crear materia sin más? Preguntó Ethan, aún intentando procesar la demostración casual de omnipotencia. Serafina ladeó la cabeza, con una sonrisa juguetona en los labios. Supongo que es menos crear y más imaginar. Si quiero que algo sea, lo es. Chasqueó los dedos y un exquisito pastel de crema de varias capas, el favorito de Ethan, apareció en la mesa. Mira, así. Ethan se quedó atónito. Sabía que Serafina era la entidad primordial, la diosa de esta realidad, pero presenciar cómo sometía su existencia a su capricho seguía siendo profundamente impactante. Pruébalo, le ofreció Serafina, cortando un trozo generoso de pastel y alcanzándoselo. Ethan le dio un mordisco. La crema era ligera y dulce, el pastel estaba perfectamente húmedo. Era el mejor pastel que había probado en su vida. ¿Está bueno? Sí, se llenó la boca. Es increíble, sonrió Serafina radiante, con una sonrisa tan pura y encantadora que era difícil reconciliarla con el ser aterrador y desgarrador de momentos antes. Ethan dijo, volviéndose seria. Ya que decidiste quedarte, hay algunas cosas que necesito decirte. Como es debido. ¿Qué cosas? Este mundo. Señaló vagamente el jardín perfecto que los rodeaba, y luego pareció mirar más allá, hacia todo. Es realmente mi sueño lúcido y continuo. Su voz estaba teñida de una leve y antigua tristeza. Todos los demás se mueven por caminos predeterminados, como intrincadas figuras mecánicas en un hermoso y complejo diorama. Siguiendo guiones que ni siquiera escribí conscientemente. Solo tú, fuiste la excepción. Desde el momento en que apareciste, fuiste, improvisado, real. A Ethan se le encogió el corazón. Finalmente comprendió la profundidad de su soledad. Así que, cuando apareciste, Serafina se volvió hacia él, con los ojos brillando con una determinación feroz e inquebrantable. Tomé una decisión. No importaba lo que costara, no importaba el precio, nunca te dejaría ir. Sus palabras eran a la vez una confesión amorosa y una escalofriante declaración de intenciones. Su amor era absoluto, abarcador e ineludible. ¿Será? ¿Tienes miedo?, preguntó con voz repentinamente frágil, buscando con la mirada cualquier señal de miedo o rechazo. ¿Crees que soy aterradora? No, dijo Ethan, tomándole las manos con firmeza y seguridad. La miró a los ojos vulnerables y pronunció las palabras más sinceras que conocía. Me duele el corazón pensar en lo sola que debiste haber estado todo este tiempo. Las lágrimas brotaron de los ojos de Serafina, brillando como la luz de las estrellas. Esta vez no intentó detenerlos. Se arrojó a sus brazos de nuevo, abrazándolo con fuerza, hundiendo la cara en su pecho. Quédate conmigo, Ethan. Por favor, quédate. Para siempre. Su voz era un susurro apagado contra su camisa. Sí. Dijo Ethan suavemente, abrazándola, rodeada de la belleza imposible del mundo que ella creó. Para siempre. El sol, un orbe perfecto en un cielo perfecto, comenzó a ponerse, proyectando largas sombras entrelazadas de las 2 figuras en el corazón del jardín eterno. Fin de la primera parte de la historia extra. El sueño brilla en la realidad. Primero, abrí los ojos de golpe, y una luz blanca cegadora me hizo levantar instintivamente una mano para protegerlos. Cuando mi visión se aclaró poco a poco, lo primero que vi fue una placa blanca del techo desconocida, luego el goteo lento y rítmico de una bolsa de 4 y el suave pitido del equipo médico. Ethan, gracias a Dios, por fin estás despierto. Una voz femenina familiar, aunque distante, llegó desde mi derecha. Giré la cabeza con dificultad. Mi madre estaba allí, con los ojos rojos e hinchados, y el rostro demacrado por el cansancio y el alivio. Papá estaba detrás de ella, con la mano en su hombro, junto a un médico con bata blanca. ¿Qué? ¿Dónde estoy? Tenía la garganta seca y dolorosa,
como si me hubiera tragado papel de lija. Hospital General de la ciudad, dijo el médico, acercándose y alumbrándome los ojos con una linterna. Llevas 3 meses en coma, Ethan. Es un verdadero milagro que hayas despertado. 3 meses. Intenté incorporarme, pero mis músculos se sentían como gelatina, completamente sin fuerza. Los recuerdos volvieron a mí con una velocidad vertiginosa. Serafina, el sistema, el mundo, casi a punto de acabar. Sus ojos dorados, el cielo desgarrado. Soa. El nombre se me escapó sin que pudiera evitarlo. ¿Dónde está Serafina? Mamá y papá intercambiaron una mirada preocupada y confusa. Soa. Fina, ¿quién es, cariño?, preguntó mamá con dulzura, acercándose a mi brazo. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Serafina, Vance, mi novia. La última palabra salió vacilante. El médico frunció el ceño ligeramente y luego se volvió hacia mis padres. Podría tratarse de una confusión de memoria debido al coma prolongado. No es raro que los pacientes experimenten estados vívidos, como de ensoñación, o fabulen recuerdos al despertar. No es una alucinación. Intenté incorporarme de nuevo, con la voz ronca por la emoción, pero un mareo me hizo caer de espaldas sobre las almohadas. Fuimos a Megaland Park. Tiene el pelo largo y oscuro, y cuando sonríe, sus ojos se arrugan como medialunas. Le encantan los atardeceres. Papá suspiró profundamente y sacó un expediente grueso de un maletín. Hijo, este es tu historial médico de los últimos 3 meses. Tuviste una hemorragia cerebral repentina en tu dormitorio mientras estudiabas hasta tarde para los exámenes parciales. Tu compañero de piso te encontró y llamó al 911. Has estado aquí inconsciente desde entonces. Es imposible que hayas conocido a ninguna chica. Me temblaban las manos al tomar el expediente. Detallaba mis constantes vitales, medicamentos e informes neurológicos. La fecha en la última página lo confirmaba. Hoy efectivamente se cumplieron 3 meses y 5 días desde la fecha. Recordé haber muerto y haber renacido en el mundo de Serafina. Entonces, ¿qué pasa con el sistema?, pregunté, con una esperanza desesperada a punto de estallar. ¿El sistema de simulación de citas? Esta vez, hasta el doctor me miró con lástima. Ethan, tienes que aceptar la realidad. Esas cosas que recuerdas fueron parte de un sueño muy vívido y larguísimo que tu cerebro creó mientras estabas inconsciente. Ahora mismo, lo más importante es que te concentres en tu fisioterapia y recuperación. Durante las 2 semanas siguientes, me vi obligado a enfrentar una cruda realidad: Serafina Vance, el simulador de citas, sus poderes primordiales, toda nuestra relación. Todo había sido una elaborada invención de mi mente comatosa. El día que me dieron de alta, la luz del sol se sentía dura e implacable. Mamá y papá me ayudaron a salir del hospital, con las piernas aún débiles e inestables por meses de inactividad. Cada paso era como caminar sobre algodón. Directo a la residencia, Ethan, papá me preguntó, ¿a dónde quieres volver a casa y descansar un rato? De vuelta a la universidad estatal, dije, mirando hacia el campus lejano. Había faltado a demasiadas clases. La verdad era que una pequeña esperanza, tácita, persistía. Si todo era solo un sueño, ¿por qué mi recuerdo de Serafina era tan intenso y dolorosamente real? ¿Por qué podía recordar la curva exacta de su sonrisa, cómo fruncía el ceño cuando estaba molesta, el tenue aroma a lluvia y cítricos que siempre le impregnaba el pelo? ¿Podía un sueño crear detalles con tanta claridad visceral? Mis padres me ayudaron con los trámites de reinscripción, me cuidaron sin parar y, finalmente, a regañadientes, me dejaron en la entrada de mi residencia. Caminé sola por el campus otoñal, respirando el aire fresco, con un atisbo de libertad cosquilleando en la piel. Los terrenos de la universidad eran impresionantes. Hojas doradas de ginkgo cubrían los senderos, crujiendo suavemente bajo los pies. Y entonces, la vi. Al final de un sendero arbolado, una chica con un sencillo vestido blanco de verano estaba sentada en un banco, con la cabeza inclinada sobre un libro. Su cabello oscuro y brillante caía sobre sus hombros como una cascada. La luz del sol, filtrándose a través del follaje dorado, moteaba su figura, bañándola en un resplandor etéreo. Casi se me paró el corazón.
Se me cortó la respiración. Levantó la vista como si percibiera mi mirada. Nuestras miradas se cruzaron, y lo supe. Esos ojos, tan claros, tan brillantes, tan profundos, albergaban un océano de misterios ocultos. Los reconocería en cualquier lugar, en cualquier mundo, en cualquier sueño. Ja. Fina, mi voz era un susurro ahogado, temblando incontrolablemente. La chica cerró el libro y sonrió. Esa sonrisa, la ligera y encantadora arruga en las comisuras de los ojos, la forma en que el lado derecho de su boca se curvaba un poco más que el izquierdo. Era ella, idéntica a la Serapina de mi sueño, de mi vida. Ethan, dijo, con su voz, la melodía más suave, tal como la recordaba. Por fin lo lograste. Una ráfaga de viento agitó las hojas a nuestro alrededor. Sentí un mareo, una profunda sensación de irrealidad, y me agarré al tronco de un árbol cercano para estabilizarme. Tú me conoces. Apreté la garganta. Serapina se levantó y caminó hacia mí. Con cada paso, el familiar y tenue aroma a lluvia fresca sobre la hierba, mezclado con un toque cítrico, se hacía más intenso. El recuerdo de mi sueño, imposiblemente real. Se detuvo a un brazo de distancia. Claro que te conozco, dijo, con un tono juguetón y cómplice en la voz, aunque su mirada era completamente seria. Después de todo, estuvimos juntos tanto tiempo, ¿no? Pero, ¿no fue un sueño? Las palabras me resultaron pesadas. Serapina no respondió directamente. En cambio, extendió la mano, y con mucha delicadeza, posó sus dedos fríos en mi mejilla. Su toque fue una sacudida, una descarga eléctrica de realidad que me hizo estremecer por todo el cuerpo. ¿Qué te parece?, replicó, buscando la mía con la mirada. ¿Un sueño se sentiría tan real? Instintivamente cubrí su mano con la mía, sintiendo el calor de su piel, el pulso suave y constante bajo su delicada muñeca. ¿Pero los médicos? Dijeron que solo creen en lo que pueden explicar con su ciencia. Serapina interrumpió suavemente, igual que esos estudiantes de allá. Señaló con la cabeza a un grupo de estudiantes que charlaban y pasaban por el sendero principal. Se reían y hablaban, completamente ajenos a nuestra presencia, como si fuéramos invisibles. ¿Por qué? Porque no pueden verme, dijo Serapina con calma. No, a menos que yo quiera. La seguridad despreocupada en su voz me estremeció. En el sueño, Serapina era una entidad primordial, capaz de doblegar la realidad a su voluntad. Si decía que los demás no podían verla ahora, demuéstralo. Solté un desafío desesperado. Demuestra que no eres solo yo. Volviéndome loca. Serapina ladeó la cabeza, un gesto familiar y adorable que me llenó el corazón de una extraña mezcla de alegría y terror. Luego, sonrió levemente y chasqueó los dedos. Al instante, muy por encima de nosotros, las dispersas nubes blancas y el brillante cielo azul comenzaron a moverse y a arremolinarse, con una velocidad y precisión imposibles. En cuestión de segundos, se fusionaron, formando un gigantesco y perfecto corazón. Y entonces, como si eso no fuera suficiente, las propias nubes comenzaron a sonrojarse, adquiriendo un suave y etéreo tono rosa degradado, increíblemente intenso contra el fondo azul. Los estudiantes del sendero principal y otros al otro lado del patio finalmente lo notaron. Se oyeron jadeos, seguidos de exclamaciones de incredulidad. Salieron teléfonos, docenas de ellos, todos apuntando al cielo. Eso es imposible. Tartamudeé, mirando la nube de amor. Para ti, Ethan, dijo Serafina, con un suave murmullo al tomar mi mano, entrelazando sus dedos con los míos, cálidos, firmes e innegablemente reales. Nada es imposible, porque eres especial, ya sea en mi sueño o aquí, en tu realidad. Su tacto, sus palabras, el imposible corazón de nube rosa, era demasiado. Ya no podía dudar de su presencia. Pero si era real, 1000 preguntas más complejas y aterradoras florecieron en mi mente. Si eres real, le pregunté a mi caballo de voz, ¿por qué desperté en un hospital? ¿Por qué los médicos, mis padres, todos, dijeron que solo fue un sueño? La expresión de Serafina se complicó, con un destello indescifrable en sus ojos. Porque, en cierto modo, fue un sueño, Ethan, mi sueño. ¿Qué quieres decir? Caminemos, dijo, tirando suavemente de mi mano,
alejándome de los estudiantes boquiabiertos hacia una parte más tranquila del campus. Este mundo señaló a su alrededor los sólidos edificios universitarios, las hojas de otoño tan reales y el mundo que experimentaste mientras estabas en coma. Ambos son reales. Solo que uno es la realidad primordial, tu mundo de vigilia, y el otro era mi paisaje onírico. Me costó procesar sus palabras. Dices que, cuando estaba en coma, de alguna manera entré en un mundo que creaste en tus sueños. Algo así, asintió Serafina. Desde pequeño, he tenido esta capacidad de crear mundos enteros y detallados en mis sueños. La mayor parte del tiempo, era la única entidad consciente en ellos. Pero hace 3 meses, apareciste de repente, una nueva consciencia, inesperada, pero no inoportuna. Llegamos a un banco apartado bajo un enorme y antiguo roble, cuyas hojas eran un derroche de carmesí y oro. Nos sentamos, la luz del sol otoñal nos iluminaba a través de las ramas. Al principio, pensé que eras solo otra parte de mi sueño, continuó Serafina, con la mirada distante, como si mirara hacia ese otro mundo. Pero eras diferente. Tenías tus propios pensamientos, tu propia voluntad. Reaccionaste de maneras que no esperaba, de maneras que no podía predecir. Y lo más importante, hizo una pausa y se giró para mirarme directamente a los ojos, con una mirada penetrante. Podías ver mi verdadero yo. Incluso en un sueño, los demás solo veían la fachada que yo quería que vieran, la persona que proyectaba. Pero tú, me viste la esencia desde el principio. Recordé a la Serafina del sueño, la que podía controlar el clima con un solo capricho, la que podía hacerle la vida imposible a Chad Stevenson, la que podía destrozar el cielo. De repente lo comprendí. Así que esos poderes. Empecé a controlar las cosas, a crear coincidencias. Todo real, admitió Serafina en voz baja. Aunque, en este mundo de vigilia, tu realidad, intento ser mucho más discreta. Después de todo, este no es mi paisaje onírico para controlarlo a voluntad. Aquí las reglas son diferentes, más rígidas. Una brisa fresca agitó las hojas sobre nosotros, lanzando una lluvia de oro y rojo que caía al suelo. Serafina se estremeció levemente e inconscientemente se acercó un poco más a mí. El pequeño movimiento instintivo me provocó una sorprendente sensación de calor en el pecho. ¿Y qué hay del sistema entonces? De repente recordé la presencia constante en mi cabeza, el sistema de simulación de citas. ¿Tú también creaste eso? Serafina negó con la cabeza. No, fue una proyección de tu subconsciente, Ethan. Tu mente, ante una situación inexplicable, despertando en un mundo desconocido con una misión, necesitaba un marco, una razón. Así que conjuró este concepto de sistema para darle sentido a todo. Sus palabras me hicieron reflexionar. Si el sistema era solo mi imaginación, ¿qué pasaba con mis sentimientos por Serafina? ¿Eran genuinos o solo el resultado de una misión programada? Como si percibiera mi confusión, Serafina me apretó la mano suavemente. Los sentimientos eran reales, Ethan, para ambos. De lo contrario, una leve y misteriosa sonrisa se dibujó en sus labios. No me habría esforzado tanto por salvar la distancia entre mi sueño y tu realidad. Espera, levanté la vista bruscamente, con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Dices que me despertaste del coma? La mirada de Serafina de repente mostró una pizca de evasión, no solo por mí. Cuando decidiste quedarte en el mundo de los sueños, cuando prometiste estar conmigo para siempre, nuestras almas, nuestras conciencias, resonaron. La conexión se volvió increíblemente fuerte. Tan fuerte que pude localizar tu ser físico en este mundo de vigilia. Tu cuerpo, Ethan, se había recuperado hacía tiempo. Era solo tu consciencia aún rondando en el borde de mi sueño. Yo simplemente di un pequeño empujón, una llamada para despertar. Recordé los últimos momentos en su mundo, sus ojos dorados, el cielo destrozado, su súplica desesperada. Ella había dicho entonces, este mundo es mi sueño, y de alguna manera me había sacado. O sígueme aquí. 5 pulgadas, así ahora. Miré a mi alrededor, la realidad sólida y tangible del campus universitario, y luego la miré a ella, tan hermosa, tan real, pero tan imposible. ¿Este es el mundo real? ¿La auténtica realidad? Sinceramente, ya no lo sé. Serafina asintió y luego negó con la cabeza, apenas perceptible.
Para ti lo es. Para mí, cada mundo es real a su manera. Sus palabras me provocaron un escalofrío. Si pudiera crear mundos en sus sueños y, al parecer, poder viajar entre ellos y la realidad. ¿Qué era ella? Al percibir mi inquietud, Serafina se levantó de repente, ayudándome a ponerme de pie con suavidad. Vamos, dijo con una chispa de travesura en la mirada. Quiero mostrarte algo. Dudé solo un segundo antes de dejarme guiar. En cuanto tomé su mano, la familiar escena del campus que nos rodeaba empezó a distorsionarse y a difuminarse, con los colores fusionándose como una acuarela expuesta a la lluvia. Sentí una oleada de vértigo intenso y apreté los ojos con fuerza. Cuando los abrí de nuevo, estábamos en la azotea de un rascacielos, con la ciudad extendiéndose bajo nosotros como una alfombra brillante. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo occidental de intensos tonos naranja, rojo y morado. Esto es. Jadeé, contemplando el impresionante panorama. El edificio más alto de la ciudad, dijo Serafina con calma, con el pelo ondeando alrededor de su rostro con el viento de altura. A veces me gusta subir aquí a pensar. ¿Cómo? ¿Cómo llegamos hasta aquí? Tartamudeé, recordando que hacía apenas unos segundos estábamos en un banco del campus. Serafina me regaló una de sus enigmáticas sonrisas y, obviamente, tomó el ascensor express. Sabía que bromeaba, pero una pregunta mucho más urgente me consumía. Sera, dije, girándome para mirarla, mientras el viento me alborotaba la ropa. ¿Quién o qué eres exactamente? Guardó silencio un largo instante, con la mirada fija en la espectacular puesta de sol. La luz moribunda teñía su silueta de oro, haciéndola parecer divina e imposiblemente distante. No lo sé, respondió finalmente, su voz apenas un susurro por encima del viento. He sido así desde que tengo memoria, capaz de crear paisajes oníricos, de influir en la realidad hasta cierto punto, pero no soy un dios, ni un demonio, ni un ángel. No soy nada de ninguna mitología que haya leído. Solo soy Serafina. Six, su voz contenía una profunda y antigua soledad que resonó en lo más profundo de mí. Di un paso más cerca, y por impulso, la rodeé suavemente con mis brazos por detrás, apoyando la barbilla en su hombro. Encajaba a la perfección conmigo. No importa, dije en voz baja, con la voz ronca por la emoción. Seas lo que seas, seas quien seas, para mí, solo eres Serafina. Se giró en mis brazos, sus ojos, ahora reflejando el ardiente atardecer, brillaban con lágrimas contenidas. ¿De verdad lo dices en serio, Ethan, aun sabiendo que no lo soy? ¿Normal? Que soy algo diferente. Es porque no eres común que me enamoré de ti, Sera. Respondí, la verdad me sorprendió incluso al decirlo. En cualquier mundo, sus palabras, mis palabras, la imposible verdad de su existencia. Parecía haber tocado algo muy profundo en ella. De repente se aferró a mí, hundiendo su rostro en mi pecho, con los hombros ligeramente temblorosos. Ethan, a veces me da mucho miedo. Su voz se apagó contra mi camisa, temerosa de que si de verdad lo supieras todo, si vieras quién soy realmente, te aterrarías. ¿Me dejarías? La abracé fuerte, acariciando su largo y suave cabello, sintiendo el ligero temblor en su cuerpo. No lo haré. Le susurré en el pelo. Te lo prometí, ¿recuerdas? Siempre juntos. Echó la cabeza hacia atrás, sus ojos llorosos escudriñando los míos, el resplandor del atardecer los hacía brillar como oro fundido. Incluso en este mundo, el mundo real, sin importar el mundo, afirmé con voz firme. El rostro lloroso de Serafina se iluminó con una sonrisa tan radiante que eclipsó el atardecer. Se puso de puntillas y presionó sus labios contra los míos. El beso fue suave, tentativo al principio, luego se profundizó, lleno de todas las cosas imposibles que éramos, todas las emociones no expresadas, una promesa sellada con el telón de fondo de un sol moribundo y una ciudad de millones de personas inconscientes. Cuando finalmente nos separamos, sin aliento, el cielo se había oscurecido a índigo y las luces de la ciudad comenzaban a brillar bajo nosotros, como una galaxia extendida sobre la tierra. Probablemente deberíamos volver, dijo Serafina con la voz un poco temblorosa. Tus compañeros de piso se preguntarán dónde estás. Espera, de repente me asaltó una pregunta práctica y mundana. En este mundo, Sera,
¿Acaso tienes una identidad, un expediente escolar, una dirección, un número de la seguridad social? Me guiñó un ojo con picardía, increíblemente cariñoso y travieso. Claro que sí, tonta. Al segundo siguiente, la sensación vertiginosa de un viaje imposible me golpeó de nuevo. Cuando me despejé, estábamos de nuevo en el campus universitario, justo enfrente de mi dormitorio. Serafina metió la mano en el bolsillo de su vestido de verano y sacó una tarjeta de estudiante universitaria estatal nueva. Me la entregó. La foto era innegablemente suya, sonriendo con recato. El nombre decía, Vance Serafina, estudiante de intercambio, especialización en literatura, las clases empiezan mañana, anunció con orgullo, con una sonrisita de satisfacción. Y mi dormitorio está en Hawthorne Hall, el edificio justo enfrente del tuyo. Me quedé mirando la credencial de estudiante, que parecía perfectamente legítima, pero era completamente imposible. ¿Cómo? ¿Cómo lo conseguiste? Hay cosas, Ethan, dijo ella, recuperando la credencial y guardándola, con los ojos brillantes de diversión, que es mejor dejar un poco de misterio. Se inclinó y me dio un beso rápido y suave en la mejilla. Nos vemos mañana, Ethan. Y dicho esto, se dio la vuelta y se marchó hacia Hawthorne Hall, desapareciendo en la penumbra, como si fuera una estudiante más. Espera, la grité, presa del pánico. Tu número de teléfono, al menos dame tu número. Serafina se detuvo al borde de la luz de la farola, miró hacia atrás y sonrió enigmáticamente. Entonces vibró mi teléfono en el bolsillo. Lo busqué a tientas. Un nuevo contacto había aparecido mágicamente en mi libreta de direcciones, Serafina Vance, seguido de un número de teléfono desconocido, pero muy real. ¿Esto? Levanté la vista, pero ya no estaba. Buenas noches, Ethan. Su voz parecía susurrar en la brisa del atardecer. Me quedé allí un buen rato, mirando la pantalla brillante de mi teléfono, sin saber si seguía soñando o si mi vida acababa de dar un giro hacia una realidad mucho más extraña y maravillosa que cualquier sueño. Me pellizqué. Fuerte. El agudo pinchazo fue definitivamente real. Y Serafina, la chica de mi sueño en coma, la diosa de su propio mundo, era ahora, de alguna manera, imposiblemente, una estudiante de mi universidad. En mi realidad, la idea era a la vez emocionante y aterradora. Emocionante, porque podíamos estar juntos, verdaderamente juntos. Aterrador, porque ¿qué clase de caos desataría en un campus universitario cualquiera un ser capaz de transformar la realidad con un pensamiento, capaz de conjurar corazones de nubes rosas y teletransportarse a voluntad? De vuelta en mi dormitorio, mis dos compañeros, Mark y Alex, me miraron fijamente cuando entré. Ethan, vaya, tío. ¿No te dijo el médico que no saldrías hasta la semana que viene?, preguntó Mark, levantando la vista de su portátil. Me sentí mejor antes de lo esperado. Dije vagamente, dejándome caer en la cama, sin querer entrar en el coma de 3 meses que en realidad era una explicación de una aventura en una realidad alternativa. Oigan, ¿me oyeron?, intervino Alex desde su escritorio, dando vueltas en la silla. El departamento de literatura recibirá mañana a una nueva estudiante de intercambio. Se supone que será una bomba. ¿De otro estado? Creo. Me dio un vuelco el corazón. Ah, sí, ¿cómo se llama? Intenté sonar despreocupado. Alex se encogió de hombros, no sabía su apellido. Escuché sus nombres como Sara algo, Serena, Serafina, algo así. ¿Serafina Vance?, pregunté demasiado rápido. Los tres me miraron fijamente. Vaya, ¿cómo lo supiste?, preguntó Mark, con las cejas arqueadas, sospechoso. Fue solo una suposición afortunada. Murmuré, cambiando rápidamente de tema. Tío, estoy agotado. Creo que me voy a desplomar. Tumbado en la cama, mirando las grietas familiares del techo, repasé mentalmente los sucesos imposibles del día. Nubes que se reorganizaban en corazones, teletransportación, un número de teléfono que se materializaba en mis contactos. Ya no eran sutiles. Serafina no solo estaba influyendo en la suerte. Ella manipulaba la realidad activamente, aunque quizás todavía con cierta discreción. Pero lo que realmente me inquietó fue su declaración anterior. Para mí, todo mundo es real.
Si podía crear mundos enteros en sus sueños y, al parecer, entrar en esta realidad con la misma facilidad con la que se cruza una puerta, ¿qué era este mundo real para ella? Solo otro paisaje onírico más complejo y poblado. Pensarlo me estremeció. Si incluso esta realidad podía ser solo uno de sus sueños, ¿qué había de mí, de mi consciencia, de mi existencia, de mi libre albedrío? ¿Qué significaba todo aquello en realidad? Mi teléfono vibró en la mesita de noche, sacándome de mis pensamientos en espiral. Era un mensaje de texto. De Serafina Vance. No le des demasiadas vueltas, Ethan. Eres real. Yo también. Buenas noches. Nos vemos mañana. Miré el mensaje, sintiéndome invadida por una oleada de calidez, a la vez, de inquietud. ¿Cómo sabía lo que pensaba? ¿Podía leer la mente también? ¿Había algo que esta chica no pudiera hacer? Con ese pensamiento inquietante, aunque extrañamente reconfortante, me quedé dormido lentamente. En mis sueños esa noche, la volví a ver, Serafina, con los ojos brillando con esa familiar, aterradora y hermosa luz dorada, de pie no bajo un cielo fracturado, sino bajo un manto de estrellas brillantes e imposibles, extendiéndome la mano. Esta vez, susurró, con su voz resonando con amor y poder, y un toque de antigua luz estelar, vine a buscarte.